Políticamente Incorrecto. Entrevistas y análisis político. Julio María Sanguinetti, 2 veces presidente de la República Oriental del Uruguay, un referente indiscutido del Partido Colorado, al que le agradecemos que nos reciba aquí en la ciudad de Fraiventos. Encantado, encantado. Vengo con frecuencia. Bueno, gracias por la deferencia de recibirnos a nosotros. Con mucho gusto. Julio, usted tuvo como presidente del Uruguay, podríamos decir que el Mercosur era adolescente. ¿Cómo lo vio crecer en esa época el Mercosur? Bueno, la democracia era readolescente en aquellos años, porque me tocó en el 85 coincidir con Raúl, que él había asumido en diciembre del 83, en todo ese proceso de restauración democrática que se da ahí en los años 80, después de la oleada de los 70 que fueron los golpes de Estado. Y el Mercosur nació o se fue gestando con un tejido de tratados parciales. Brasil, Argentina, Uruguay, Brasil, Uruguay, Argentina. Y eso fue cuajando en la idea que siempre tuvimos, que era ambiciosa, quizás era un sueño exagerado, ¿no? Mirábamos hacia la Unión Europea, ¿no? Hacia una gran comunidad de naciones, ¿no? Desgraciadamente, el Mercosur nace luego, en el 91, ya lo firma Menem con la calle, y tuvimos años muy buenos hasta el 98. Después vino la devaluación brasileña y ahí ya se empezó a complicar todo. Después vinieron los gobiernos Kirchner, muy complicados, no se cumplían los fallos, no se cumplían los pronunciamientos, todo entró a declinar. Y lo que se había avanzado mucho, que no es poco y ahí está, no se siguió. Nosotros, particularmente desde Uruguay, insistíamos e insistimos mucho en un Mercosur más abierto, un Mercosur más mirando al mundo, más saliendo. El Mercosur nunca se imaginó como una fortaleza neoproteccionista. Lo imaginamos lo contrario, como una plataforma de lanzamiento hacia el mundo. Y eso es lo que nos ha faltado. Ese es el desafío que debiera existir ahora. Julio, el Mercosur estuvo sesgado por la ideología. Me refiero a esto, porque veíamos que tenía época floreciente donde todos los países hablaban del Mercosur cuando coincidían ideológicamente sus presidentes, sus gobiernos, y después cuando por ahí no coincidían, digamos, como que había distanciamiento. De hecho, estos últimos años se ha visto. Sin duda, desgraciadamente ha sido así. No ha habido el espíritu comunitario que más allá de las circunstancias de cada gobierno permitiera hacer una construcción colectiva, ¿no? Hubo momentos de mucho estancamiento y a su vez no podemos negar tampoco que el Mercosur tiene una gran asimetría. Brasil es el 80%. Entonces, estornuda y nosotros tenemos una pulmonía. Lo vivimos justamente, como recién decíamos, ¿no? En el 98, en enero del 99, la devaluación brasileña nos dejó a todos patas para arriba. Entonces, esa limitante es incuestionable. Y Brasil le ha faltado, a mi juicio, una visión un poco más allá del líder realmente. El líder tiene que ser generoso en lo que sea. Liderazgo empresarial, liderazgo político, liderazgo deportivo, ¿no? El líder tiene que ser generoso. A Brasil le ha faltado un poco más de preocupación, porque el Mercosur, como Mercosur, creciera. Naturalmente, es un país continente, los intereses son muy variados, hay intereses contradictorios, no es lo mismo el Mercosur mirado desde Río Grande que mirado desde Bahía. Sí, Argentina tiene sus particularidades por región, está muy regionalizada, muy provincializada. ¿Cómo fue la relación de Uruguay con Entre Ríos?
No me refiero específicamente al conflicto de Gualeguaychú, sino a la relación con la provincia, por la cercanía. Es la provincia que tiene su... Bueno, hay una gran completamente de Uruguay. identidad, ¿no? Una identidad histórica. Somos prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, si hay dos sociedades análogas son esas. En todo. Nadie de afuera puede distinguir un enterriano de un uruguayo, es imposible. Es imposible. Al cordobés lo vamos a distinguir claramente, y al tucumano y al correntino. Al enterriano es imposible, el que nos mira de afuera, ¿no verdad? Y respondemos a una historia común que nos ha sido muy afín. Nuestros propios próceres fundadores estuvieron acá, estuvieron allá, estuvieron aquí. Se enfrentaron, acordaron, se pelearon. Lo que ha sido el amalgama de nuestra historia. De modo que Entre Ríos nos convoca con ese afecto en la historia. Yendo un poco más a la actualidad, Julio, bueno, hace poco hubo elecciones en Uruguay, ganó Yamandu Orsi, también hubo elecciones en Argentina hace un año, y vimos, por ejemplo, que el presidente de la calle Pou, el expresidente de la calle Pou, perdón, en la misma Argentina planteó diferencias con el actual gobierno, con Javier Milei, planteando una diferencia en concepto de Estado. Milei habla de, su frase, no la mía, sino soy un topo que quiere destruir el Estado adentro. La calle Pou planteó otro tipo de Estado, otro concepto de Estado. ¿Qué diferencia hay entre su concepto y el de Milei? Bueno, mire, para empezar, tenemos que empezar qué diferencia hay entre el presidente de la calle Pou y su padre, el presidente de la calle Herrera, que está en una línea más liberal, más cercana a Milei. El presidente de la calle Pou, yo diría que respetó lo que es la construcción histórica del Estado uruguayo, el llamado Estado vallista, que acá se llama así, en homenaje o un recuerdo a las ideas de Valle Ordóñez, que fue el gran constructor del Estado benefactor o del Estado liberal social, por llamarlo de algún modo. El Estado liberal, sí, de libertades individuales, de economía de mercado, de libre comercio, pero a su vez de gran responsabilidad social, incluso con empresas del Estado. Seguro, antes estaban en monopolio, cuando las creamos. Hoy las queremos en competencia, porque el tiempo cambió. Pero empresas del Estado. De modo que yo diría que son visiones ideológicas distintas. También digamos que ningún presidente uruguayo puede aportarse demasiado de lo que es la estructura del Estado uruguayo. La puede administrar un liberal, la puede administrar un socialista, como de hecho ha ocurrido, pero las bases institucionales han sido las mismas. Luego viene una política que pone un acento más de pronto en la educación, o un acento más de pronto en el orden público, o de pronto más en el desarrollo comercial, en fin. Pero la estructura del Estado es muy estable. Y eso creo que al Uruguay le ha significado un valor constitutivo de democracia, de seguridad jurídica y de poder ir manteniendo un nivel de estabilidad económico-social que le ha permitido, digamos, reconocerse. Nosotros en estos 40 años del retorno democrático que hemos logrado mantener y capear momentos muy difíciles, la crisis del 2002, por ejemplo, ¿no? Que vino de Argentina, digámoslo, pero también nuestra economía sufre mucho cuando ocurre algo en Argentina, ni hablar en Brasil. Y sin embargo el país con su institucionalidad ha logrado mantener, digamos, ese clima que le destaca. Lo vimos ahora con la pandemia, de un día para el otro pandemia. Y bueno, y ahí el Estado clásico uruguayo, con una larga tradición de asistencia pública y también de libertad, reaccionó bien y manejó las cosas sin parar la economía, sin castigar excesivamente la visión social de las cosas, poder enfrentar el flagelo como se hizo con éxito, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo más característico del Uruguay. Ese Estado liberal social
que acá llamamos Estado ballista, y que a veces está siempre en el debate, para aceptarlo o para criticarlo. Porque los excesos del Estado, el burocratismo, por ejemplo, que es un mal profesional del Estado, desde los romanos, no desde hoy, desde los romanos. El burocratismo es un mal endémico que siempre hay que estar constantemente enfrentando y limitando e inmunizándonos para él, ¿no? Pero eso no es el Estado, es la patología del Estado. La normalidad del Estado es la de un Estado que nos ha permitido tener libertad y un desarrollo social razonable para las características de nuestra dimensión económica. Más allá de lo macro y después su efecto, ¿no es cierto?, en Uruguay, de lo que hablábamos recién, ¿cuál es la diferencia principal entre Julio María Sanguinetti y Javier Milei? Bueno, desde el punto de vista conceptual tenemos diferencias muy importantes y también coincidencias muy importantes. Creo que coincidimos en la democracia, coincidimos en la libertad. Yo naturalmente creo en una presencia del Estado mayor de la que cree el actual presidente. No por eso dejó de reconocer los logros que ha ido teniendo. Naturalmente, cuando él habla de su anarcocapitalismo, está hablando de una utopía irrealizable. Pero lo realizado hasta ahora, digamos, ha sido valioso para sacar a la Argentina de una indudable crisis en la que estaba y sigue estando en algún modo. Entonces, haber logrado una estabilidad fiscal, haber logrado parar ese flujo inflacionario e hiperinflacionario que tanto ha castigado a la Argentina en los últimos años, e incluso empezar ya a crecer, como se ve este año, no es poca cosa. Creo que lo logrado va en el buen rumbo. Ahora, naturalmente, no basta con eso, ¿no? El equilibrio es condición necesaria, pero no es condición suficiente del desarrollo que queremos para Argentina. 40 años de democracia, justamente lo que convocan aquí en el Partido Colorado. Alternancia de partido en Uruguay no traumática, como vemos en otros lados, por ejemplo Argentina. ¿Eso también es característica del uruguayo? Yo diría que sí, siempre lo ha sido. Porque aún en épocas en que nos enfrentábamos con las armas en el siglo XIX, siempre a un momento de turbulencia venía un momento de acuerdo. Y los partidos siempre estuvieron presentes porque lo están desde el origen del país. Son partidos de 2 siglos. Y el Frente Amplio, que unió partidos de izquierda cristiana, de izquierda marxista, etcétera, bueno, ya lleva más de un medio siglo muy largo en todo esto. De modo que el país encuentra en los partidos un gran estabilizador. Y hemos gobernado todos. Hubo 3 gobiernos colorados, 2 que me tocó presidir, 3 gobiernos del Frente, un gobierno nacionalista, blanco, un gobierno de coalición republicana, que es el que terminó ahora, y de nuevo ahora un gobierno del Frente. Y eso creo que ha sido muy bueno. Hace unos días en la casa de nuestro Partido Colorado hicimos una celebración. Y la hicimos con los presidentes de todos los partidos, para mostrarle a la nueva generación la convivencia. Que Mujica fuera la casa del Partido Colorado, la calle Herrera fuera la casa del Partido Colorado, que los pudiéramos celebrar en la casa de un partido. Fue una demostración de civilidad muy importante. Fíjense que con Mujica, nosotros, sin conocernos, éramos enemigos. Cuando él tenía las armas en la mano, era enemigo de la institucionalidad de la cual yo era parte como ministro, como legislador. Luego, cuando desgraciadamente viene la dictadura, bueno, ahí pasamos a ser rivales políticos. Hoy somos colegas amistosos.
y por eso nos fuimos incluso del Senado juntos, tratando de dar ese mensaje de convivencia, de lo diverso conviviendo bajo el amparo de la ley y de las libertades. Y eso creo que es esencial al país, esencial a su democracia. Los 40 años hoy valen por lo que vino después, porque si después hubieran venido las turbulencias que hoy vive Colombia, Ecuador, Perú, no estaríamos celebrando 40 años ininterrumpidos de una vida en libertad. Y hemos pasado crisis económicas fuertes, hemos pasado pandemia, hemos pasado avatares de todo tipo. Sin embargo, la institucionalidad ha seguido, las alternancias en los gobiernos han sido normales, hoy lo hay, hemos pasado de un presidente vertiginoso a un presidente tranquilo, y la gente ahora dice, pero ¿cómo? ¿Cambió el gobierno? Bueno, eso que mucha gente lo dice como crítica al gobierno, yo lo tomo al revés. Digo, que la gente diga, ni se nota que cambió el gobierno. Habla de la continuidad del país también, habla de su estabilidad, más allá del juicio que podamos tener sobre el nuevo presidente. Llegó la última pregunta, Julio, usando un poco su generosidad. Si bien no hubo una coalición republicana al momento de las elecciones primarias, se dio en el balotaje anterior, se dio en este, pero se venía construyendo de antes, y ustedes fueron los principales impulsores. ¿Se ve en el futuro? Está bien, usted me va a decir que no se hace futurismo política, pero ¿se ve en el futuro una coalición republicana firme? Bueno, yo diría que hay una suerte de nuevo bipartidismo. Porque así como el Frente Amplio superó, digamos, las pertenencias, demócrata cristiano, socialista, comunista, tupamaros, después de todo, entre Astori y Mujica no había diferencia, había un océano de distancia, ¿no? Más que la que podemos tener nosotros, colorados y blancos, ¿no? De modo que yo creo que eso llegó para quedarse de algún modo. La modalidad electoral es un problema, porque no solo es un tema de sumar votos, luego está el Parlamento. Ahora mismo, si nosotros hubiéramos ido juntos, el Frente Amplio no tendría mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y hoy tiene mayoría en el Senado porque no fuimos juntos. También es verdad que ir todos juntos nos complica la vida en la proyección hacia los departamentos. Es un tema de ingeniería electoral bastante complejo. Pero en todo caso, sí, yo diría que la sintonía de coalición va a persistir. Sí, y la última, el departamento. O sea, se me van a enojar los chicos acá que nos pidieron rápido, pero departamento, no hay coalición. Las encuestas, algunas dan parejo tanto el Partido Nacional con el Partido Colorado, otras no tanto. Pero hay dirigentes del Partido Nacional, inclusive algún candidato, que habla del voto útil, que voten a candidatos del Partido Nacional, que no voten a candidatos del Partido Colorado porque no van a llegar. ¿Qué opinión le merece eso o es solamente dialéctica electoral? Bueno, el voto útil puede ser votar al Partido Colorado, ¿no? O sea, de modo que en eso estamos igual, procurando el voto útil ambos. También digo que nosotros, Colorados, propusimos en los 19 departamentos el mismo acuerdo que hicimos en Montevideo, Canelones y Salta. Y el Partido Nacional no lo aceptó. Eso es rigurosamente histórico. Entonces, el voto útil, que venga para el Partido Colorado. Muchas gracias, Julio. Porque además tenemos un gran candidato, un hombre de administración, un hombre que responde a una larga tradición vallista, hijo además de una de las figuras más eminentes de la política de Río Negro. Muchas gracias por estar ratito con nosotros, Julio. Río Negro Digital. Toda la información del departamento a solo un clic de distancia.